Y hemos estado teniendo una serie impresionante acerca del reino de Dios y vamos a terminar esta serie profetizando y declarando la palabra, ¿sí? Digan todos conmigo: ver y entrar en el reino de Dios. Esa palabra es la que hemos estado recibiendo. Hay experiencias que nos hacen cambiar. Hay experiencias que nos hacen cambiar el modo de pensar. Hay experiencias que nos hacen cambiar el modo de decir cosas. Hay experiencias que nos hacen hacer las cosas de una manera diferente. De hecho, hay algunos que hoy, a esta edad que tienes, ¿verdad? No sé si tienes 20, yo tengo 40 y algo. Y como yo pensaba a los 20, no estoy pensando como ahora pienso a los 40. Y entonces hay cosas que van cambiando, hay cosas que van madurando en la vida, ¿sí o no? Las ves de otra manera. Y entonces hay experiencias que te transforman la vida. De hecho, hay gente que tuvo un accidente con un vehículo y nunca más volvió a manejar igual. Ahora maneja con miedo, o maneja bien, responsablemente. También hay otros que la experiencia de una enfermedad le hizo cambiar muchos hábitos en la vida. Esa experiencia dijo: yo no vuelvo a tomar esto, yo no vuelvo a comer tal cosa, y esa experiencia te hace cambiar. Yo pregunto: ¿cuántos recuerdan la experiencia? Y si no la has vivido, esta es una buena mañana para hacerlo. ¿Cuántos recuerdan la experiencia del día que recibieron a Jesús en el corazón? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ese día, esa mañana, esa noche? Esa experiencia que, no sé si fue hace 20, hace 30 años, no sé, algo más. Esa experiencia, por ejemplo, te transformó o debería de haberte transformado. Es imposible que no haya sucedido algo. Ahora voy a algo un poquito más allá. ¿Cuántos recuerdan el día que fueron llenos del Espíritu Santo? Qué rico ese día, esa experiencia inolvidable. Sergio, ¿te recuerdas ese día? Y el corazón comienza de nuevo, porque son experiencias transformadoras. Digan todo conmigo: experiencia transformadora. Y es imposible que te encuentres con el evangelio del reino de Dios y que esa experiencia no transforme tu vida. Ya debería de haber cambiado modo de pensar, modo de hablar, modo de hacer las cosas. Ya debería de haber cambiado. Pero definitivamente hay personas que a veces, tenemos que decirlo, a veces no cambian. Y no es que hayamos perdido la fe, pero a veces se mira y dice, y le pasó a unos seguidores de Jesús. Habían discípulos de Jesús que estuvieron con él, lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer señales, pero ellos decidieron que no podían seguir a Jesús. Y eso está en Juan 6:60. Escucha cómo dice, y yo te animo a que prediques conmigo, a que me ayudes a leer esta mañana. Está ahí en la pantalla. Dice: al escucharlo, muchos de quienes, y el encabezado arriba dice: muchos discípulos abandonan a Jesús. Y eso me golpea cuando lo leo, ¿verdad? Y yo no sé si eso de pronto sigue pasando, pero hoy vamos a aprender acerca de eso. Dice: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. Hay una versión que dice: dura es tu palabra. Yo no sé si estás leyendo esa versión. Sigue diciendo: ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Digan todos conmigo: les reprochó. ¿Esto es causa de tropiezo?, les preguntó Jesús. ¿Qué tal si ustedes vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida y la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Levante su mano derecha y diga conmigo: son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Aquí está el asunto. Es que en realidad no han creído, no se han convertido, no han nacido. Ok,
es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo, hablando acerca de Judas. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido. ¿Quién? Digan conmigo, esto es posible solo por el nuevo nacimiento. ¿Alguien está entendiendo? Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron, y eso me sacude mi cabeza, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes se quieren ir? ¿Hay alguien que pertenece a un de 12 aquí? ¿Sí? ¿Hay alguien que está en un de 12? Y entonces Jesús le pregunta a ese de 12 cercanito: ¿ustedes también se quieren ir? Yo les pregunto al de 12 que está aquí: ¿hay algunos que quieren abandonar a Sergio? ¿Se quieren ir? No, ya dijo no, y aquí Jesús sabía que no se iban. Señor, y aquí me encanta Simón, siempre es: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Me golpean las palabras cuando yo leo: le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Le volvieron la espalda. Estás viendo a Jesús, te encuentras con él, pero le das la espalda y encima le dices: dura es tu palabra, ¿quién la puede llevar? Quiero darte un contexto de lo que estaba Jesús diciendo. Tenían una discusión anteriormente y el problema era religiosidad 100%, porque la gente le decía: mira, nuestros antepasados recibieron maná, recibieron comida, recibieron carne, ¿qué tú nos puedes dar? Y Jesús menciona palabras como esta: yo soy el que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces esto chocaba con lo que ellos pensaban, porque para comenzar ellos estaban esperando otra cosa, y es que la predicación del reino de Dios confronta nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Está conmigo aquí? La predicación del evangelio del reino de Dios confronta nuestra naturaleza pecaminosa, y todos estamos en ello. La predicación del reino de Dios choca con lo tradicional, choca contra la lógica humana, ¿verdad? Y chocabas para ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando no comerse a un hombre, ¿verdad? Ellos estaban esperando un Mesías político que los liberara de Roma. Entonces chocaba con lo que ellos deseaban, pero chocaba con la verdad de Cristo. Pero hay muchas cosas en el reino de Dios que mencionó Jesús, que enseñó Jesús, que se oponen al hombre caído, se oponen a la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, se oponen a la carne. Es más, la palabra dice: hay una lucha entre la carne y el espíritu, y se oponen para que ustedes no hagan lo que quieren. Y hay cosas que mencionó Jesús que hasta el día de hoy hay gente que las sigue leyendo y dice: dura es tu palabra. Yo no puedo seguir en la iglesia, yo no puedo seguir en el grupo, porque consideran que dura es su palabra. ¿Y por qué? Vuelvo y repito: choca con la naturaleza pecaminosa, choca con lo que nosotros muchas veces queremos hacer. Y quiero leerte un par de cosas para que te choque esta mañana para que choque en tu espíritu algo y se despierte. Y una de las cosas que menciona Jesús, por ejemplo, es: amen al prójimo como a ustedes mismos. Y eso está complicado. Y cuando el prójimo se está portando mal y vos lees eso, entonces el evangelio del reino se pone como medio intenso y vos decís: amen al prójimo. Pero digan todos conmigo: evangelio del reino. Ya no me dijeron, se fijaron. Es que ya empezó a chocar algo allí. Esa es la idea. Esa es la idea. Hay algo que está golpeándose allí. La pecaminosidad de nosotros. Ama al prójimo y vienes de pelearte tal vez con tu esposo en el culto, antes del culto, y se agarraron del pelo. Ya les dije que mi esposa pierde ese pleito conmigo. No hay de dónde agarre nada. Y dice: ama al prójimo. Y otra cosa: lo que quiera que los demás hagan con ustedes, háganlo también con ellos. Y cuando oye eso el evangelio, como que si alguien te obliga a ir una milla, dijo Jesús, ve con él 2. Y el problema es que los judíos, los hebreos, eran esclavos.
de los romanos, y la ley de Roma decía: si te encuentras a un judío y tú eres romano, puedes exigirle que te lleve una milla la carga. Entonces Jesús le decía: no vayas una con él, ve con él dos para que te sanes. Y cuando oye eso, entonces no es lo que estaban esperando. Y hay algo más. Pedrito, que siempre hacía preguntas, ¿verdad?, extremas, dice: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofenda? Esa era una buena pregunta. Y yo me imagino que Pedro andaba arqueado ya cuántas veces le había perdonado. No sé si a Juan, no sé con quién peleaba más, ¿verdad? Él andaba ya a la lista de cuántas veces había perdonado. ¿Y por qué? Yo asumo que él ya había hecho su arqueo de perdón, porque le dice: Jesús, hasta 7. Yo me imagino que ya llevaba 6 y él ya andaba el machete listo. Porque Pedro la caminaba desenvainada. Y en cuanto el maestro diga 7, Pedro, tienes razón, yo saco mi machete y le vuelo la oreja. Porque también Pedro era experto en orejas. Y entonces Jesús le dice, digan conmigo, evangelio del reino. Ese le dije: Pedro, no te digo 7, te digo 70 veces 7 en el día. Se acabó el asunto. Y entonces esas cosas del evangelio del reino confrontan la carnalidad de uno, o no te confronta. De hecho, hay algunos que están en problema porque no han perdonado 70 veces 7. Ya dijeron: no, yo no vuelvo a perdonar. Otra cosa, otra realidad del evangelio del reino dice: no mires la paja del ojo de tu hermano, mira la viga que andas atravesada en el ojo. Porque somos expertos juzgando y dando juicios sobre alguien, y Jesús viene y dice: revisa cómo andas vos primero. Y es tan incómodo, ya lo vi, como que le hacen. Yo le estoy predicando el evangelio del reino hoy, esta mañana. Alguien me dice amén. Suelte esa palma y dele un aplauso al Señor para que se libere. Mira cómo dice, y voy a seguir. Solo de esto es mi prédica. Dice la palabra: Jesús trajo un estándar diferente. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero a veces decimos: no estoy en una posición de dar, pero la Biblia lo que te manda es para que seas bendecido. Es más bendecido dar que recibir. Pero hay un principio de reino. Digan conmigo: principio de reino. Todo esto que le mencioné es principio de reino, pero hay un principio de reino que es inquebrantable. De hecho, todos lo son. Y está en Mateo 6:33. Y aquí hay un orden que hay que seguir en el evangelio del reino de Dios. Dice: más buscad. ¿Cómo dice? Y léalo como que lo está viviendo. ¿Cómo dice? Más buscad. Primeramente, ¿cómo dice? Y que se sienta la R. Ya conmigo: el reino de Dios. ¿Alguien está leyendo conmigo? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese principio. Con razón hay gente que le dice a Jesús: dura es tu palabra. Ya no me gusta eso. Porque está bien lo de la iglesia y eso, pero el reino, ¿cómo va a ser primero? Bueno, en el evangelio del reino de Dios, lo primero es el reino de Dios y su justicia. ¿Alguien me dice amén? Y saben, eso se refiere al campo de salvación, se refiere al arrepentimiento, ¿sí? Se refiere al nacer de nuevo. Y Jesús le está diciendo a la gente, le está diciendo: tienen que buscar primero la salvación. Todo lo que tenga que ver con reino, para los hijos de Dios, para los cristianos, no es negociable el primer día de la semana. Y cuando tengas un pensamiento como: ¿será que hoy me puedo escapar? Y a nosotros a veces cualquier excusa es buena para no venir a la iglesia un domingo. Pero en el evangelio del reino es primero el reino de Dios, ¿sí? Y cuando buscas primero el reino de Dios, detrás de él viene el completo cuidado que trae la salvación consigo. ¿A alguien está entendiendo las bendiciones del Señor? El problema de nosotros es que andamos detrás de todas las cosas que se llaman añadidura, pero no tenemos como primero el reino de Dios.
Ahora yo te digo, cierro esta parte, la palabra dice, ¿cómo si no escatimó ni a su propio Hijo, cómo no le va a dar a ustedes junto con Él todas las cosas? ¿Alguien está entendiendo? Él está muy interesado, pero hay todavía gente hoy en día que abandona a Jesús. Hoy hay gente que todavía está diciendo, dura es tu palabra. Pero hoy yo creo que es un buen día para volverle a decir a Jesús, sí, yo te vuelvo a seguir. ¿Alguien está entendiendo? Hoy es un buen día. Déselo fuerte. Y Pedro, al final de esa escritura, se saca una verdad preciosa. Pedro le declara y le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A dónde más vas a ir? ¿A qué otro reino te vas a ir? ¿A dónde irías? Cuéntame, después de 10, 15, un año, un mes, 2 meses de haber recibido al Señor, 15, 20 años. Pregúntate y respóndete tú, ¿a dónde te irías? Manuel, ¿para dónde agarrarías? ¿A dónde? Del día que lo recibiste en tu corazón, o esta es la mañana que vas a recibirlo en tu corazón, yo te pregunto, ¿para dónde irías? ¿A dónde agarrarías? ¿Alguien quiere levantar sus 2 manos y responder como respondió Pedro? Levanta tus 2 manos, vamos, coge fuerza en el nombre de Jesús y di conmigo, ¿a dónde iremos? Pero que te salga del corazón de adentro. Di conmigo, ¿a dónde iremos? Si solo tú. ¿Para dónde? Está en el reino correcto. ¿Alguien dice amén? No vamos a irnos para ningún lado. O le pregunto como le dijo Jesús, ¿y ustedes también se quieren ir? Porque ya se fueron algunos. Pero ustedes también se quieren ir. Pero respóndase cada mañana. Qué rico cada mañana decirle, Señor, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Recuérdate que te hablé de experiencias que transforman la vida misma, el corazón. Y quiero hablarte de la transformación de los que entran en el reino de Dios. Digan todos conmigo, la transformación de los que entran en el reino de Dios. Y si estás aquí en esta hora, en esta fecha, desde que recibiste a Jesús en el corazón, ya deberías, esto te lo he dicho 2 o 3 veces, debería de haber cambiado algo en ti. Y quiero que rescatemos a un personaje con el que comenzamos predicando esta serie. ¿Alguien sabe de quién es? Hay algunos que no saben. Bueno, le explico. Hemos estado hablando acerca de Nicodemo, ¿verdad? Empezamos hablando de Nicodemo. Y la última vez que hablamos de Nicodemo, que como que no estaba en una buena posición Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo ahí estaba como que no entiendo nada. Y para el que no sabe, Nicodemo era un fariseo principal entre los judíos. Y él busca cómo ver a Jesús de noche. ¿Sí? Y Jesús le dice, para ver y entrar en el reino de Dios, la condición única es nacer de nuevo. ¿Sí? Hay que nacer de nuevo. Y quiero leerte un fragmento que está en Juan 3:4, que tiene que ver con la plática que tiene Jesús. Te recuerdo, Nicodemo buscó a Jesús de noche. Y eso está en una plática de noche. Jesús le dijo lo que ya te dije, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Entonces Nicodemo se saca esta joya de pregunta y dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo ya viejo? Yo creo que yo le hubiera preguntado lo mismo. O algún sabio hay aquí que dice, yo hubiera sido erudito, yo creo que yo le pregunto, y todos los que están aquí le hubiéramos preguntado lo mismo. Jesús, ¿cómo puede? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez, como dice, en el vientre de su madre y volver a nacer? Y a mí me parece que muchos de nosotros entramos al reino de los cielos, al reino de Dios, o entramos a la iglesia, entramos al grupo haciendo preguntas como Nicodemo. Es más,
sin revelación y muchas preguntas con total ignorancia con cosas del reino. Sí, muchas, a veces con una total ceguera espiritual. Es más, no me digan que no, hemos criticado cosas que se hacen porque no has tenido. Y entramos como Nicodemo y dice, eso electa, la iglesia está bonita, pero esa fiesta que hicieron, a mí me parece del mundo. Sí, y entonces entramos así cuestionando cosas, pero hay algo que yo puedo ver muy fuerte en Nicodemo. Son dos cosas: miedo y vergüenza. Miedo y vergüenza. ¿Miedo a qué? Miedo al Sanedrín, que se dieran cuenta de que y anda visitando a Jesús. Entonces lo hizo a escondida y lo hizo de noche. Yo me imagino que Nicodemo, ya todos, más de alguno, debemos haber visto alguna película donde Nicodemo sale tapado y llega a Jesús. Entonces yo lo que veo en Nicodemo es miedo y vergüenza. Y muchos de ustedes han entrado a esta iglesia como Nicodemo, con miedo y con vergüenza. Es más, hay algunos que les ha costado, están sentados aquí todavía y todavía tienen vergüenza. Tienen miedo que van a decir. Pero hay algo que me encanta y yo me identifico también con Nicodemo. ¿Por qué? Si hay algo que me gusta de Nicodemo, a pesar de todo, digan todos conmigo, a pesar de todo. Una vez más, diga, a pesar de todo, hay algo muy bonito en Nicodemo. Es la sed y el hambre de saber acerca de Jesús. Algunos no le ha dado pena, quiero preguntarle cómo resuelvo, y te da vergüenza preguntar acerca de Jesús. Pero a mí me encanta eso, puedo ver hambre y sed en Nicodemo para saber acerca de Jesús. Y esto me lleva a una palabra que yo digo, si Nicodemo era un maestro de la ley, hay algo que resonaba en Nicodemo, que está en Isaías 55, 1 y 3. Y a mí me gustaría que usted lo lea con mucha fe, que lo lea muy emocionado, porque hay algo que va a causar en su vida. Dice así: ¿alguien tiene sed? ¿De qué tiene sed? ¿Qué vacío hay? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, aunque no te lo merezcas, aunque no tengas cómo, venga y beba y tome vino o leche. Esto, ¿cómo dice? ¿Es todo? Debería estar alegre por eso. Continúa diciendo: ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les darán fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré del amor. Alguien debería estar alegre del amor inagotable que le prometí a David. Esa es promesa de Dios para los sedientos y para los hambrientos. Esa es promesa de Dios en el reino. Es gratis. ¿Alguien ya ha disfrutado de esa bendición? Y me regreso con Nicodemo un poquito, porque la primera vez que la Biblia habla acerca de nuevo nacimiento fue porque alguien se atrevió a hacer una pregunta un poco ridícula, un poco tonta. Se atrevió alguien. Pero he visto familias convertirse porque un ridículo depositó la fe en Jesús. ¿Está entendiendo? Te vieron como un ridículo el día que recibiste y ahora se volvió evangélico. No te digo que loco. Y el ridículo entró y un día recibió a Jesús en su corazón y levantó su mano, y detrás de él vino su esposa, detrás de él vinieron sus hijos, y detrás de él vino hasta la suegra. Y porque un ridículo dijo: yo voy a depositar mi fe en Jesús. Porque para el mundo somos ridículos, somos tontos. ¿Alguien está entendiendo? Y por esa conversación un poco media rara, Nicodemo le saca a Jesús, pastora Sandra, una de las revelaciones más preciosas que hay
en la Biblia, de las revelaciones que yo creo que todos los hijos de Dios se saben, porque alguien se atrevió en una ignorancia total a decirle a Jesús: ¿cómo puedo hacerlo yo? ¿Cómo es la manera? Y Jesús le dice a Nicodemo, Juan 3:16. Y yo no lo puse ahí porque yo entiendo que toda esta iglesia se lo sabe, todo hijo de Dios entiende que dice Juan 3:16. De esa plática como media ignorante se saca un Juan 3:16. A la cuenta de tres, esta iglesia con convicción lo va a decir, lo va a mencionar. 1, 2, 3. Usted debería estar gritando. Ahora, si usted no se sabe Juan 3:16, usted tiene que írselo a aprender. No voy a decir nada más. Usted tiene que írselo a aprender, porque una de las verdades más riquísimas que usted puede leer en la Biblia. Un Nicodemo que dijo: voy a ir a escondida, voy a ir con miedo, pero voy a ir. Nicodemo da sus primeros pasos como nueva criatura. ¿Alguien recuerda sus primeros pasos como nueva criatura? Te sentías ridículo, yo sé. Sentado en el CCL y Biblia viene y Biblia va y medio, ¿qué? Yo maestro, yo ingeniero y sentado oyendo, ¿y qué? Nicodemo da sus primeros pasos. Mira cómo está en Juan 6:45. 3 veces menciona la Biblia la vida de Nicodemo. Dice: los guardias del templo volvieron. Contexto: en teoría los guardias deberían de haber traído preso, no, a Jesús, perdón. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, quienes interrogaban, preguntaron a los guardias: escuchen esto, ¿se puede saber por qué no lo han traído? En teoría ustedes deberían de traer arrestado a Jesús. Versículo 46. Respondieron: ok, los guardias dicen: nunca nadie ha hablado como ese hombre. Declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, preguntaron los fariseos. Replicaron. Versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Miren qué está diciendo los fariseos. O sea, ¿algún inteligente ha creído en Jesús? ¿Algún gobernante ha creído en Jesús? ¿Algún fariseo ha creído en Jesús? No mencionaron ellos mismos. Pero esa gente que no sabe nada de la ley, ese eres tú, eres tratado para los fariseos como ignorante, está bajo maldición. Y el versículo 50 aparece nuestro hombre Nicodemo, como dice, está leyendo conmigo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús. Le hace la aclaración que ese Nicodemo, ¿verdad?, había ido a hablar. Les preguntó: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Nicodemo empieza a caminar. ¿No se emociona por eso? Nicodemo le recuerda que la ley les dice: ustedes no pueden juzgar a nadie. ¿Ustedes son maestros de la ley? Sí. Entonces la ley dice que ustedes no pueden condenar a alguien si primero no han hablado con él. Y por primera vez Nicodemo habla en favor de Jesús. ¿Alguien se recuerda aquí el día que habló por primera vez en favor de Jesús? Qué emocionante eso para Nicodemo. Arriesga su reputación Nicodemo, porque el gran Nicodemo, espérate, ¿cómo es eso? Nicodemo arriesga su reputación y está diciendo: Jesús merece ser escuchado. Y hay gente que lo reprende ahí. ¿Saben? La luz, si usted no sabe, tuvo un tema acerca de la luz Nicodemo con Jesús. Y le digo: la luz vino, pero la luz... Pero esa luz de la que habló Jesús a Nicodemo empezó a dar frutos. Esa luz de la que un día te hablaron, a mí se me ocurre y yo me imagino que ya empezó a dar frutos en ti. Debería de haber dicho amén, aleluya, gloria a Dios. Un verdadero discípulo, iglesia, un verdadero ciudadano del reino se expone por Jesús.
Te lo vuelvo a decir, un verdadero ciudadano del reino de Dios se expone por Jesús. La luz del evangelio del reino despierta una valentía progresiva en la vida tuya. ¿Alguien se recuerda la primera vez que dio una reflexión en un grupo? La primera vez que dice, y decías, no puedo, me da miedo, y cómo hablo y cómo digo. Cuénteme a mí que estoy aquí parado la primera vez que Pero digan todos conmigo, el evangelio del reino te empodera para hablar del reino. Y te sigo mencionando a Nicodemo, y Nicodemo termina su aparición con esto, y es que Nicodemo se rinde en totalidad a Jesús. Dígale que tiene la pared, es imposible que te encontres con la verdad y no te rindas a la verdad. Mira cómo dice Juan 19:32. Fueron pues los soldados y quebraron las piedras del primero. Recuerdan que eran 3 los que estaban en el Gólgota, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es, ¿cómo es? Alguien debería de decirlo, ¿cómo es? Y el que sabe dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también la otra escritura que dice: mirarán a aquel que traspasaron. Y aquí viene el versículo 38 y dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, que aunque por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato, como dice, concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y en el versículo 39 aparece nuestro hombre. Léalo, rico. ¿Cómo dice? Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, ese mismo, él, el que antes había venido de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas que es costumbre para sepultar entre los judíos. Después de la crucifixión de Jesús, viene Nicodemo y trae una gran cantidad de mirra y aloe. Y en ayuda de José de Arimatea preparan el cuerpo de Jesús. Esto muestra, escuche bien, que la fe de Nicodemo se volvió pública y valiente. No más miedo, no más vergüenza. ¿Te recuerdas el día que el Señor quitó de tu vida el miedo y la vergüenza? Y si no ha pasado eso en tu vida esta mañana, si hay una cosa que no hay en el reino de Dios, es miedo ni vergüenza. Él te quiere hacer libre esta mañana del miedo y de la vergüenza. Nicodemo honra a Jesús como un rey. ¿Saben que esa cantidad de mirra, de perfume, solo se usaba para ungir a los reyes? Demuestra que él ya no tenía miedo al Sanedrín. Se fue el miedo. Fue y pidió el cuerpo de Jesús. Todos huyeron, todos los discípulos se fueron, pero Nicodemo estaba alistando ofrenda y estaba alistando adoración. Debería dárselo más fuerte al Señor. Antes Nicodemo venía de
de noche con miedo y con vergüenza, ahora viene a plena luz del día trayendo ofrenda al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nicodemo había nacido de nuevo. ¿Saben que la mayor muestra pública de que has entrado al reino de los cielos es que te expones públicamente? Y por eso el bautismo en agua es una de las representaciones más brutales del evangelio del reino. ¿Alguien se emociona por eso? Yo estoy emocionado. Nicodemo honra a Jesús con adoración. Ya no importaba lo que dijeran. Yo no sé si todavía estás aquí preocupado por lo que piense la gente, pero yo quiero decir algo. Cuando te conviertes, escúchame bien, en adorador y en ofrendador, vos ya entendiste el reino de Dios. Te lo voy a volver a decir, porque son dos cosas que el diablo persigue: adoración y ofrendas. Y Nicodemo entró, pidió el cuerpo de Jesús y trajo adoración y trajo ofrendas. ¿Cuántos adoradores hay aquí? ¿Cuántos ofrendadores hay aquí? ¿Te quieres poner en pie? Padre nuestro, Padre nuestro, vamos a adorar hoy esta mañana. del cielo, Levanta tus manos. tu nombre es santo.